¿Te has preguntado por qué cada vez más personas ayunan por salud? El ayuno intermitente no es solo una moda, tiene una base científica que es fascinante. Hoy vamos a explorar los mecanismos bioquímicos, beneficios, riesgos y mitos que hay detrás del ayuno intermitente. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y hoy quiero compartirte la ciencia detrás del ayuno intermitente. Si te gusta mi contenido, no te olvides de dejarme un like, suscribirte a mi canal y vamos a empezar con el video. Este va a ser un video un poquito largo, pero quiero tomarme mi tiempo para explicarte absolutamente todo. Pero si quiero ponerte aquí, delante de la cámara, evidencia científica que respalda o no lo que es el ayuno intermitente. A ver, para empezar, por partes. ¿Qué es el ayuno? El ayuno, así, definición de artículo, es la abstinencia voluntaria de alimentos y bebidas durante periodos específicos y recurrentes. De hecho, el ayuno ha sido una práctica arraigada en la historia de la humanidad que incluso fue recomendada por Hipócrates y que tenía, por supuesto, fines medicinales. A diferencia de nosotros, nuestros antepasados, lejos de tener una vida sedentaria, como nosotros, y acceso constante a alimentos, alternaban etapas de abundancia con largos periodos de abstinencia alimentaria, lo que sugiere una adaptación biológica que va inherente a esta práctica. En las últimas 2 décadas, el ayuno intermitente ha resurgido como una de las dietas más populares, prometiendo beneficios que van desde la pérdida de peso y el aumento de la energía e incluso hasta la prolongación de la vida. Aquí yo tengo como un poquito de sentimientos encontrados porque últimamente he estado viendo muchos videos en los que nutriólogos lo califican como una práctica inadecuada. Yo, como te digo, no atiendo pacientes, no soy nutrióloga, no soy médico, pero sí quiero que tú conozcas lo que hay de evidencia científica y tomes tu propia decisión, por supuesto, siempre de la mano de tu personal médico de confianza. Ahora, ya que dijimos qué es el ayuno, vamos con qué es el ayuno intermitente. Y este está definido como un patrón de alimentación que alterna entre periodos de ayuno y periodos de ingesta. A diferencia de la inanición, que de plano la inanición es un estado de deficiencia nutricional crónico que normalmente pues es involuntaria, y además aquí es una palabra clave, no controlada. La inanición es no controlada, o sea, dejo de comer por el motivo que gustes, dejo de comer pero por completo, o sea, nada, absolutamente nada, y eso evidentemente va a llevar a algún problema en salud. Esta abstinencia es una intervención dietética que restringe el periodo de ingesta de alimentos, pero no necesariamente el total de calorías, y ahí es en donde empiezan a surgir los problemas. Su popularidad ha ido en aumento. De hecho, en el año 2020, como dato, fue de hecho el patrón dietético más citado en los estadounidenses de entre 18 y 80 años. Es decir, no es únicamente una moda de jóvenes, de personas que quieren bajar de peso, no. Ha sido recomendado para personas de hasta 80 años. Y aquí es en donde empieza la evidencia científica. Hay un estudio clínico, un ensayo clínico que se realizó en Nueva Zelanda, que incluyó adultos sanos. En este estudio se revela que el 54% de los participantes eligieron el ayuno intermitente, superando incluso a la dieta mediterránea, que fue elegida por 27% de los participantes. Para que conozcas un poquito más, si es que no estás muy familiarizado con esta práctica, el ayuno intermitente puede dividirse en diferentes categorías, y estas están clasificadas más bien como o adaptadas como al estilo de vida de cada persona. Esas sí te las voy a leer porque son nombrecitos un poco largos. Es el número 1, alimentación con restricción de tiempo, que esta es una modalidad del ayuno intermitente que implica consumir todas las comidas del día, las que vayas a hacer, dentro de una ventana de tiempo específica que puede variar, pero que típicamente va entre 6 y 8 horas. O sea, todo lo que vayas a comer durante el día, durante un periodo de 24 horas, lo vas a consumir únicamente durante esta ventana de tiempo, y el resto está dedicado al ayuno. No consumes absolutamente nada de alimento. Es decir, si optas por consumir tus alimentos en 8 horas, entonces a esto le vamos a llamar como un ayuno 16-8. Es decir, 8 horas vas a consumir alimento y 16 vas a estar en completo ayuno. Y se supone que es la opción como más elegida de ayuno intermitente, y además más tolerable y más viable para la mayoría de las personas, ya sea por sus hábitos, por sus actividades diarias, o porque simplemente así es como se lo recomiendo. Esa fue la opción 1. La otra se le llama ayuno en días alternos, y esto va a consistir en alternar días de ayuno completo o casi completo, en donde se consume un mínimo de calorías, pero deben de estar reguladas y supervisadas por un profesional. Típicamente este ayuno de calorías se restringe a un 25% aproximadamente de lo que normalmente deberíamos de consumir en base a nuestro peso, nuestra talla, etc. Y se alterna con días de alimentación, lo que conocemos como ad libitum, es decir, sin ninguna restricción. Esto, a mi parecer, está un poquito más rudo, y yo creo que sí no es para todas las personas. La otra modalidad es lo que se conoce como dieta 5-2. En este régimen, las personas comen normalmente durante 5 días a la semana y restringen severamente la ingesta de calorías, reduciéndola hasta aproximadamente 500 calorías en 2 días no consecutivos. O sea, de los 7 días, 5 comen bien, lo normal, no en abundancia tampoco,
y 2 se restringen, pero esos 2 días no tienen que ir seguidos. O sea, probablemente un martes y un viernes, por ejemplo, los de ayuno, ¿no? O depende de cómo te lo recomiende. Es la dieta 5-2. Está también el ayuno periódico, que implica una ingesta mínima o nula de calorías durante periodos de 24 horas. Esta también está bastante pesadita. Y por último, esta me llama muchísimo la atención porque incluso hay artículos que te voy a platicar más adelante que se le llama ayuno religioso. Y el ejemplo más típico es el que practican las personas durante el Ramadán. En general, la evidencia científica, porque hay mucha y muy en especial en los últimos 5 años se disparó la producción científica hablando de ayuno intermitente, ha demostrado, sí, ciertamente, ser muy benéfico para la regulación metabólica. ¿Qué significa esto? Pues que mejora el ritmo circadiano, por ejemplo, mejora tus hábitos de sueño, mejora el microbioma intestinal, contribuye a la pérdida de peso. En personas que padecen diabetes, ayuda a regular los niveles de glucosa, algunas enfermedades hepáticas, cardiovasculares, disminuye la tensión arterial, entre muchos otros beneficios que se han observado en un gran número de personas. Se sabe también que puede ayudar a disminuir la resistencia a la insulina, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, incluso los niveles de colesterol y triglicéridos. Sin embargo, a pesar de que sí, hay muchísima investigación al respecto, todavía necesitamos muchísima más investigación, especialmente en ensayos, lo que se conocen como ensayos aleatorizados a muy gran escala, sí, porque los que sean, por ejemplo, el que te mencionaba anteriormente, se hizo como en 100 personas. Entonces se necesitan estudios en los que se abarque un mucho mayor número de personas. Y con esto se podría pues determinar si realmente puede o no adoptarse el ayuno intermitente como un estilo de vida y no únicamente como por periodos. ¿Sí? Aparentemente la evidencia indica que sí, que se mejoran muchísimos parámetros de salud, eso es cierto, pero todavía hay que verlo como a muy largo plazo y por supuesto en un mayor número de personas. Ahora, fisiológicamente hablando, bioquímicamente hablando, que es la parte que a mí me fascina de este tema, ¿qué es lo que está sucediendo? Los beneficios que se han podido observar del ayuno intermitente se derivan de una serie de respuestas de nuestro organismo celulares adaptativas que el cuerpo va experimentando cuando hay ausencia de alimentos, específicamente ausencia de carbohidratos. El cuerpo humano, al no recibir glucosa durante cierto periodo de tiempo, que normalmente puede ir entre unas 12 horas e incluso hasta 36, que esto, bueno, yo no lo recomendaría, se activa como un tipo de interruptor metabólico, que es lo que te mencionaba al inicio, es como una respuesta ancestral que tenemos ante la escasez de comida. Y lo que sucede durante este periodo de ayuno es que nos acabamos la reserva. Tú sabes que todos nuestros carbohidratos se almacenan normalmente en ayuno o no. Nuestros carbohidratos se almacenan en nuestro hígado en forma de glucógeno. Pero si yo dejo de comer ese glucógeno para no dejarnos sin glucosa en nuestro cuerpo cuando no estamos comiendo nada, se consume. Y entonces, cuando este se consume, el organismo va a cambiar su principal fuente de energía, que normalmente son los carbohidratos, la va a sustituir, pasando de utilizar en vez de glucosa ácidos grasos, que estos ácidos grasos normalmente provienen de los triacilglicéridos, que son realmente los que tenemos así como en la lonjita, en lo que tenemos ahí almacenado en forma de grasa son triacilglicéridos, pero bueno, de ahí se liberan ácidos grasos y esos son de los que podemos obtener energía en forma de ¿qué? De cuerpos cetónicos. Y con esto es con lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque los cuerpos cetónicos, si bien nos ayudan a obtener energía y a que nuestro cerebro siga funcionando y prácticamente todas nuestras funciones sigan en proceso, ciertamente pues tienen un cierto grado de toxicidad, muy específicamente y paradójicamente para el cerebro. Como te decía, este proceso se genera aumentando la tasa de lipólisis, que es esta ruta bioquímica en la que se liberan del tejido graso los triacilglicéridos, se descomponen, se liberan ácidos grasos y estos son los que producen los cuerpos cetónicos. Y de ahí es que empieza a tener sentido el hecho de que en algunos ensayos se ha visto que disminuyen la concentración de triglicéridos, pues sí, porque se están transformando en ácidos grasos, que esto a su vez se transforma pues en cuerpos cetónicos. Estamos tan adaptados, tiempos ancestrales, a estar en ayuno, no que estemos acostumbrados, o sea, nuestro organismo guarda ese secreto de que él sabe cómo comportarse cuando hay un ayuno muy prolongado, que se sabe que podemos utilizar cetonas o cuerpos cetónicos para hasta el 70% de las necesidades de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo le sabe, sí sabe cómo comportarse. Además de estos cambios bioquímicos y metabólicos, ¿qué otra cosa sucede? Viene aquí un concepto bien bonito y bien interesante que tiene muchísimo que ver a eso que te mencionaba anteriormente, que nuestro cuerpo sabe cómo comportarse cuando hay ayuno. Y es porque, esto te lo digo, a raíz de que se activa un proceso que se llama autofagia. La autofagia es un proceso como de autolimpieza que tiene nuestro cuerpo. Como todo, como por fuera, se ve que el tiempo va pasando también en nuestro interior. Nuestras células van envejeciendo y llega un punto en el que van muriendo. Ese es un proceso natural totalmente. Pero cuando mueren las células, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa a esos componentes que ya fueron, que ya pasaron a mejor vida? Bueno, pues estas células tienen que ser renovadas, tienen que ser recicladas. Y el ayuno es un inductor de autofagia. Es decir, yo estoy en un periodo de ayuno y eso forza a mis células a que se renueven. Durante este proceso de autofagia, las células eliminan componentes dañados, ¿sí? Principalmente proteínas,
organelos, mitocondrias que son viejas o que probablemente estaban dañadas por el estrés oxidativo y reciclan. Sí, acuérdate que la materia no se crea ni se destruye. Y esto es vital para contrarrestar las consecuencias negativas del envejecimiento. El envejecimiento no es únicamente cumplir años o no es únicamente las arruguitas, es lo que está pasando en el interior de nuestro cuerpo. Las células también envejecen, se oxidan y dejan de ser útiles. Y si nuestro cuerpo no tuviera estos mecanismos, el envejecimiento todavía tendría consecuencias mucho más visibles. Pero gracias al ayuno es que se forza la autofagia. No pienses que si ayunas mucho te vas a ver mucho más joven. Tampoco lo creas así, porque vas a dejar de comer 5 días y va a ser al contrario. Este es un proceso que tiene que ser regulado y muy controlado. Otra de las adaptaciones celulares que se presentan cuando estamos bajo ayuno es que eso me encantó cuando lo leí, es que se mejoran los mecanismos de reparación del ADN. Normalmente nuestras células se están reproduciendo constantemente. Cuando termina su tiempo de vida media se generan nuevas células y durante este proceso siempre hay errores. Tenemos mecanismos que los corrigen, sí, pero el ayuno induce a que este proceso de reparación sea aún más eficiente, así como también se induce la generación de nuevas mitocondrias. Y tú sabes que mi organelo favorito es la mitocondria porque tiene un montón de funciones, ayuda igualmente para el envejecimiento, entonces se está renovando constantemente. Esto finalmente tiene un efecto benéfico en salud. ¿Qué pasa con nuestras hormonas? Que eso también es un tema súper importante y que se menciona muchísimo en la literatura científica. Lo inmediato y lo que más frecuentemente te vas a encontrar es que hay un efecto en la insulina y en la glucosa. Durante el ayuno, los niveles de insulina y glucosa en sangre disminuyen, puesto que no hay alimento, no hay necesidad de liberar insulina. Y esta reducción mejora la sensibilidad de la insulina y por lo tanto el control glucémico, pues se considera benéfico para el manejo de personas con riesgo o ya que padecen diabetes. Por otro lado, otras hormonas que son bien interesantes de estudiarlas, como es la leptina, la adiponectina o la grelina, en estas hormonas también el ayuno tiene una gran influencia. ¿Cuál es? La leptina, por ejemplo, está asociada como a un estado inflamatorio, no inflamatorio que se note, sino inflamatorio de nuestras células. Cuando hay inflamación, normalmente la leptina está alta. Cuando hay ayuno, se ha observado que la leptina disminuye, por lo tanto, disminuye también la inflamación celular. La inflamación celular está asociada a muchísimos procesos, incluyendo cáncer, algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, la grelina, que una de sus funciones, entre miles que tiene la grelina, es que ayuda a estimular la neurogénesis. Y la grelina va a aumentar, además de que es una hormona de saciedad, por lo tanto, si aumenta la grelina, pues no me ayuda a que tenga yo estos como atracones, ¿no? En cuanto al microbioma intestinal, que es otro tema que también se puso súper de moda ya hace varios años a la fecha. El microbioma intestinal, bueno, pues son todos estos microorganismos que viven en nuestro intestino y que son fundamentales para mantenernos sanos en cuanto a mil cosas. Desde lo mismo del sistema digestivo hasta incluso en sistema nervioso, tiene muchísima influencia todos este microbioma o estas bacterias, estos microorganismos que viven en nuestro intestino. ¿Qué influencia tiene el ayuno intermitente sobre el microbioma? Lo que más he observado es que ayuda este ayuno a la diversidad del microbioma. Nosotros lo que necesitamos es tener muchas bacterias de muchos tipos benéficos en nuestro intestino. Cuando de repente tú empiezas a sentir que ya todo te cae mal, que la comida te cae pesada, que te sientes inflamada, ahí se está desbalanceando nuestro microbioma. Y el ayuno nos dice que ayuda a equilibrarlo. Todo tiene que estar en equilibrio. Bacterias de cierto grupo tienen que estar en cierta cantidad y tiene que haber de muchos grupos para que nosotros tengamos bienestar, ¿no? Algunos estudios han relacionado al ayuno intermitente con el aumento específicamente de algunas bacterias que están relacionados con la antiinflamación. Ya te comentaba hace un ratito, el estado inflamatorio de nuestras células y de nuestros tejidos es un problema importante que puede derivar en otros mucho mayores. Y con el ayuno, fíjate bien, es como toda una cadenita. El ayuno hace que incremente el número de ciertas bacterias, como por ejemplo los lactobacilos, de las prebotelas, entre algunos otros, y este grupo, estas familias de bacterias están asociados con mecanismos antiinflamatorios. Entonces, como toda una cadenita que sí no pueden estudiarse de forma independiente. Todo es una interconexión de respuestas celulares, hormonales, metabólicas, tisulares, que en conjunto promueven la adaptación al estrés, a la reparación celular, a la disminución de la inflamación y en general a la optimización del metabolismo energético. O sea, en teoría, hay personas que, bajo estudios científicos, opinan que se sienten con mucha mayor energía, que duermen mejor en las noches, que se sienten en general con un estado de salud mucho mayor cuando practican el ayuno intermitente. Hasta aquí, todo lo que te he platicado son ventajas, son bondades y cosas maravillosas, pero pues tampoco es que sea lo mejor y lo que todos deberíamos estar practicando. Hay algunas desventajas y, nuevamente, te recuerdo, no te bases en un video de YouTube de nadie
para hacer un cambio tan significativo en tu alimentación, siempre de la mano de un profesional. Ahora, vamos con qué es lo que no está tan bien del ayuno intermitente. Bueno, definitivamente no es para todo el mundo. A pesar de los numerosos beneficios que ya hemos estado mencionando, que son bastantes, y en todos los órganos y tejidos, el ayuno intermitente no es una estrategia dietética que sea universalmente aceptada. Eso es un hecho, no lo es. Sí, es cierto, hay varias desventajas de practicarlo, entre ellas, algunos efectos secundarios casi siempre se presentan al inicio cuando estás empezando a practicarlo. Muchas personas evidentemente van a experimentar hambre durante las primeras, incluso hasta el primer mes, en lo que se acostumbran, irritabilidad, dolor de cabeza, una capacidad reducida para concentrarse. Esto tiene todo el sentido del mundo. De repente, de darle comida lo que se le antoje, tu organismo lo limitas y le pones condiciones y horarios y calorías, pues hay un desbalance total. ¿Sí? Si llevas toda una vida comiendo lo que se te antoja y de repente ya no, pues claro que tu organismo lo va a resentir. Máximo en un mes es que se va a quitar esto, ¿no? A medida que tu organismo y tu cerebro se vayan acostumbrando a que ese es un nuevo estilo de vida, pues bueno, esos síntomas van a desaparecer. Aún así, el hecho de pretender que de ahora en adelante ese va a ser tu estilo de vida es bastante complejo. Si vives en Latinoamérica y si vives en México, donde la comida es parte de nuestra cultura y hay sales y en la esquina está el de los elotes y en la siguiente esquina está el de los churros y en la siguiente hay un puesto de gorditas y, o sea, que hay tentaciones por todos lados, es complicado establecerlo como un estilo de vida. Representa verdaderamente un desafío para muchas personas. Aferrarte a esa doctrina, a esa disciplina, pues se puede. Y bueno, desafortunadamente, pues no todas las personas van a poder mantener un régimen de ayuno por periodos muy prolongados. Y es por eso que mismo los nutriólogos, esto también, que mismo no se recomienda como para siempre, sino como por periodos. De lo que considero más importante, hay poblaciones que no deberían, por lo menos no sin supervisión, de iniciar un régimen estricto de ayuno. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, paradójicamente, yo te dije que es bueno para los diabéticos. Pues bueno, ellos son población en riesgo que no deberían de iniciarlo, o por lo menos no sin supervisión. Porque al inicio, lo que hace que tú no te puedas concentrar, que estés irritable, que te duela la cabeza, es porque al inicio hay una baja de glucosa. Y en las personas diabéticas, estas crisis hipoglucémicas son peligrosas. Entonces, hay que estar muy al pendiente de personas diabéticas. Por eso te digo, si eres diabético, a ver, sí te va a ayudar a controlar la glucosa, pero número 1, hay que estar bajo supervisión médica. Y número 2, no va a curarte de la diabetes. No te la va a quitar, no. Te va a ayudar a que la controles, a que la lleves tranqui, pero siempre, siempre, siempre bajo supervisión médica. ¿Para quién más no está recomendado el ayuno intermitente? Para personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, ya que puede desencadenar o incluso exacerbar crisis. Me refiero a personas que padecen de anorexia o bulimia. Personas con estrés y ansiedad. Si hay algo que nos pone de mal humor, nos estresa y nos pone ansiosos, es no comer. Pero, bueno, habrá quien lo pueda controlar, pero personas que clínicamente están diagnosticadas con ansiedad, esto podría ser como un arma de dos filos, porque podría incluso exacerbar la ansiedad. En algunas personas puede ayudar a disminuirlas, pero si tú estás ya como en el límite, sería mejor no practicarlo. En atletas, a ver, sí es cierto que es una práctica que puede traer muchos beneficios en salud, sí es cierto, pero en atletas, por ejemplo, el pasar más de 12 horas sin alimento puede ser peligroso. ¿Qué tan peligroso? Pues cuando se acaba la glucosa y ellos que tienen tan poco porcentaje de grasa, se acaba la grasa, ¿qué sigue? Pues el organismo necesita tomar energía de algún lado. Y si ya no hay carbohidratos y si ya no hay grasa, ¿qué sigue? Siguen las proteínas. Y entonces ahí es cuando se empieza a catabolizar el músculo y esto sí podría ser peligroso. Como es obvio en embarazadas y en lactantes, no, por favor, no lo hagan. Ya no solamente es cuestión de ustedes de ustedes depende otro pequeño ser. Niños y adolescentes, eso también es un hecho. O sea, no, por favor, no lo hagan. Hay estudios que por el momento están únicamente en modelos animales, en ratoncitos y en modelos pequeños, en los que se indica que el ayuno intermitente crónico puede afectar a la maduración y la función de las células beta del páncreas en ratones adolescentes. O sea, el cuerpecito de un niño, de un adolescente todavía no está maduro y no lo puedes restringir de absolutamente nada. ¿Ayuno intermitente en niños y adolescentes? No, por favor. Por tercera vez te comento. Esto es evidencia científica, sí, pero todavía a este año 2025 hay muchas limitaciones metodológicas en cuanto a muchísimos ensayos. Como que, pues por ejemplo, a que las poblaciones que se han estudiado o son muy pequeñas o son muy heterogéneas y esto hace que la interpretación de los resultados todavía no se puede extrapolar a la población en general. Y es por eso que, insisto, no puedes tú recetarte a ti mismo un ayuno intermitente o no sería una práctica ideal. Entonces todavía esto, a pesar de que ya muchísima gente lo adoptó como un estilo de vida, todavía no es 100% seguro y claro cuáles pueden ser los efectos a largo plazo. Y ya por último te quería hablar de lo que te comenté al principio, de lo del Ramadán, porque hay, te digo, muchos estudios en los que se menciona al Ramadán y, o sea, en este caso, por ejemplo, pues a pesar de que
la población musulmana es muy abundante en el mundo, pues no es que se hayan estudiado a todos los musulmanes. Entonces a eso se refiere con que la población ha sido como muy heterogénea y muy pequeña. Pero bueno, hablando del Ramadán específicamente, aquí tengo la definición para no errarla y no vaya yo a decir una tontería. El Ramadán es una observancia religiosa fundamental en el Islam que implica la abstinencia de alimentos y bebidas totalmente desde el amanecer hasta el atardecer durante un mes lunar de entre 29 y 30 días. Además de la bebida, se prohíbe por supuesto el tabaquismo, las medicaciones y todas las prácticas que sean consideradas como impuras. Las horas de ayuno van a variar entre 11 y hasta 22 horas de ayuno durante todo un mes. Este patrón de ayuno es comparable a lo que mencionamos al inicio del video, que era un régimen de tipo time restricted o con restricción de tiempo, y ellos típicamente, los musulmanes, consumen una comida abundante, una al día después del atardecer, a lo que se conoce como iftar, y una comida más ligera justo antes del amanecer, lo que se conoce como suhur o suhor. Algunos pueden incluir alguna comida adicional antes de acostarse, es decir, si se paran a las 5 de la mañana, a esa hora se comerán una frutita, una agüita, un algo, y ya no comen nada hasta ya bien entrada la tarde o la noche, las 8 a las 9 de la noche, comen una comida, pues digamos, abundante, pero el tiempo de ayuno es muy prolongado. En estas personas, ¿qué es lo que se ha observado? Hay un impacto en los patrones de sueño, mejorando, se ha observado que se mejora la calidad del sueño en estas personas que durante el Ramadán lo practican, y es un mes al año. En cuanto al peso corporal, sí, se ha observado pérdida de peso, no mucho. Durante un mes se ha observado que se pierde en promedio de 1 a 2 kilogramos, tampoco es la gran cosa. Y esto por supuesto se debe a la disminución en la ingesta calórica. Aunque, ojo aquí, a pesar de la tendencia general que tienen los musulmanes a perder poco, pero perder peso, algunos individuos pueden incluso, en vez de perder, ganar. Aquí, bueno, puede haber muchos factores, ¿no? Que durante este tiempo muchos de ellos pues lo dedican una buena parte del día a hacer oración. No pueden andar, o sea, si se dedican al deporte, no pueden hacer deporte durante esto. O sea, actividades como muy que impliquen mucho movimiento, no se puede. Entonces su actividad física disminuye, y es por eso que algunos han reportado aumento de peso en lugar de lo contrario. Lo que también se ha observado en ellos es que en esas pocas comidas que tienen suelen consumir comida con muchos carbohidratos y muchas grasas. O sea, comen una sola vez, pero esa comida es pesada. ¿Qué sí mejoró? Además del sueño, algunos componentes del síndrome metabólico como la hipertensión, la grasa corporal, eso, las pruebas de función hepática, eso ha mejorado significativamente en la mayoría de las personas que practican el Ramadán, y en general, por lo que decíamos también, la salud gastrointestinal, y esto pues porque el microbioma intestinal mejora significativamente. Sí, lo sé, este video se hizo larguísimo, pero quería platicarte todo porque la verdad es un tema que me entusiasma muchísimo, porque tiene muchísima relación con la bioquímica y con todos los procesos metabólicos, y eso a mí me encanta. Espero que este video te haya gustado. Recuerda, no es para que en este video o en ningún otro te bases para adoptar un nuevo estilo de vida. Siempre hazlo de la mano de un profesional, pero espero que por lo menos te haya yo abierto la perspectiva para que investigues un poquito más, y si es que te gustaría practicar el ayuno intermitente, lo hagas de la mano de tu nutriólogo, de tu médico. Si es que te gustan mis videos, por favor, no olvides dejarme un like, comparte este video con alguien que creas que le puede interesar, suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.